Buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Bueno, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana, en el aire de Graffiti, y recuerden, también en el canal de YouTube, Prohibido Olvidar, acuérdese de hacer un link, algo para apoyarnos en nuestro programa que lo pueden escuchar cuando gusten, en cualquier momento libre. Esto es lo que tiene de bueno de la tecnología. Hoy escuché una cosa muy graciosa, que la verdad que es cierto, ¿no? Después del golpe electoral que recibió Milei, Sí. digamos, claro, tuvo que hacer cosas. ¿Por ejemplo? Y armó una mesa política con lo mismo que estaban antes, los cambiaron de lugar en la silla, y hay gente malintencionada, porque esa es gente malintencionada, que dice que el que estaba ahí no era Milei, sino que lo agregaron después en la foto. Y después... ¿Era un cartón de Milei, puede ser? No, debe que era la compaginación de una foto de Milei que lo pegaron ahí. No sabemos si eso es así. Para mí que es gente malintencionada. Pero sí, en un acto de destreza política, nombró un ministro del Interior. Sí, ¿ese fue todo el cambio A que ver, hizo? Después del resultado electoral. algo novedoso. Dijimos, ¿qué va a hacer? Va a nombrar un ministro del Interior. Bueno, lo novedoso era no tener ministro del Interior, claro, porque era... Sí, porque no había. No había, era una especie de secretario. Bueno, ahora es ministro, y ahí se terminó. Y por supuesto, lo peor ya pasó, cosa que no hemos escuchado nunca, como va a estar entre las frases, como el que juega al dólar pierde. Sí. ¿Se acuerdan? Los memoriosos, con edad. A eso se agrega la lista de compra dólares campeón, y una frase que viene remanida: ya pasó lo peor. Bueno, eso también lo dijo Macri. Que lo dijo Macri, que se sumaría a esa frase histórica del ingeniero Alzogaray, ¿no? Hay que pasar el invierno. Tendríamos que hacer un diccionario de todas esas cosas, y cómo nos vamos a reír, ¿no? Bueno, vamos a comentar ahora cómo vamos a continuar con el programa. Vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que se llama La importancia del Ártico y Antártico, los derechos argentinos sobre Malvinas e islas del Atlántico Sur. Y seguidamente una nota de La Izquierda Diario, el lado B del plan nuclear de Milei, privatización y desguace. Tenemos otras notas que vamos a compartir si nos da el tiempo. Tercera marcha federal. Atención, jubilados, Bullrich encabezó simulación y entrega de equipamiento antidisturbios. La columna de Pablo Aceto se llama Descontrol en combustibles. Bueno, y para terminar el programa, como siempre, nos despedimos con un tema musical. Vamos a escuchar a David Lebón y Ricardo Mollo, Mundo Agradable. Muy bien, Pablo, tenemos la columna de Cortés y después la de La Izquierda Diario. Las regiones árticas y antárticas del planeta son en general muy poco tenidas en cuenta,
suponiendo que, por su escasa población, producto del clima, tienen una relevancia despreciable en comparación con los continentes más habitados. Sin embargo, con una importancia muy rápidamente creciente en las próximas décadas, su gravitación económica y estratégica está lejísimo de carecer de significación. El Polo Norte se ubica en el Océano Ártico y no en tierra firme como el Polo Sur, pero está cubierto por una capa de hielo permanente. La región ártica que lo rodea abarca partes de Rusia, Estados Unidos, Alaska, Canadá, Dinamarca, Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Todos esos países, excepto los dos últimos, tienen costas sobre el Océano Ártico, pero es Rusia el país que posee aproximadamente la mitad de esas costas. El cambio climático, al producir el derretimiento de hielos en todo el planeta, está causando significativas modificaciones en la navegabilidad y el acceso a minerales en la zona, que es afectada a un ritmo 4 veces mayor que el conjunto de la Tierra. Países como China, el primer exportador y segundo importador del mundo, están particularmente interesados en el desarrollo de las rutas por esta zona, ya que reducen sustancialmente el tiempo de navegación entre el país asiático de Europa, comparadas con la actual ruta del Canal de Suez en Egipto. La reducción del hielo permite la apertura de 3 rutas claves: la del Mar del Norte, bordeando la costa septentrional de Rusia, el Paso del Noroeste, idem pero de Canadá, y la ruta transpolar. El predominio ruso en la región es destacado, ya que además de la extensión de sus costas, es el país que posee más rompehielos del mundo y el único con algunos de propulsión nuclear. De allí el interés y la desmesura de Trump de pretender comprarle a Groenlandia, a Dinamarca, en contra de los deseos de ese país europeo y de la propia población local, que apunta en cambio a la independencia, y de transformar nada menos que a Canadá en parte de los Estados Unidos, lo que causó el airado rechazo de los canadienses y su gobierno, como era de esperar. La única zona de acceso estadounidense a esta región es su estado de Alaska. Fue comprada a Rusia en 1867, cuando el zar Alejandro II, que venía de haber perdido la guerra de Crimea frente a otros imperios, británico, francés y otomano principalmente, 11 años antes, y que estaba necesitado de fondos, temía, además, que tarde o temprano ese territorio le fuera arrebatado por la fuerza. La zona es, además, rica en petróleo y gas, tercera parte de las reservas mundiales, cobalto, litio y níquel. Groenlandia tiene grandes reservas de tierras raras y muchos otros minerales críticos. La falta de prospección detallada y las limitaciones tecnológicas, en camino de ser superadas, son los principales obstáculos a su explotación, además de los factores geopolíticos. El recurso pesquero también está fuertemente afectado por el cambio climático. Especies de zonas árticas se ven sometidas a estrés, mientras que otras provenientes de mares más templados se extienden hacia allí, abriéndose nuevas áreas y temporadas pesqueras. La Antártida es el cuarto continente más extenso después de Asia, América y África. Posee cantidades significativas de carbón, uno de los mayores yacimientos mundiales, y hierro. Más importante es aún su mar, con grandes yacimientos de petróleo y gas. Se rige por el Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 países, a los que se sumaron posteriormente 38 más. Prohíbe las actividades militares y la extracción de minerales, hasta 2048, ya no tan lejano, las explosiones nucleares y la eliminación de residuos de ese tipo. Promueve la investigación científica, se están realizando experimentos por varios miles de científicos de diversas naciones, y protege el frágil medio ambiente local. Está dividida en sectores administrados por varios países. Argentina posee uno de esos sectores que representa más del 25% de la superficie total de nuestro país. Gran Bretaña, apoyándose en su posesión de hecho de Malvinas y otras islas argentinas del Atlántico Sur, reivindica un sector que abarca el 100% del argentino y parte del chileno. La usurpación de Malvinas en 1833 fue perpetrada en articulación de ese imperio con los Estados Unidos. Un año antes, la fragata Lexington de este último país había atacado con bandera falsa las islas y destruido sus defensas. Hay constancias de reuniones entre diplomáticos de ambas naciones,
durante el curso del año 1832, en las que se habría intercambiado informaciones y la conformidad estadounidense a la ocupación británica en tanto no interfirieran en la depredación norteamericana de los recursos naturales, como antes sí había hecho la representación de Buenos Aires. Hoy la posesión de esas islas es fundamental no solo para Gran Bretaña, sino para la OTAN, como ya se evidenció en la guerra de 1982. Los Estados Unidos mantienen flotas y bases en todos los mares del mundo como parte esencial de su hegemonía mundial, ya en declive, y estas islas, que tienen a su alcance el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, pasaje de Drake y estrecho de Magallanes, son claves para mantener el dominio de esas rutas, además de la actual pretensión estadounidense de una base en Tierra del Fuego. Tanto por estas razones como por la proyección sobre la Antártida y por las propias riquezas naturales de los mares en torno de las islas, es obvio que el Reino Unido y los Estados Unidos se aferrarán con uñas y dientes a esas posiciones. ¿Podrá entonces Argentina en algún momento recuperar efectivamente su soberanía sobre sus islas? ¿Cuándo? Para responder a estas preguntas hay que observar la evolución de los imperios coloniales europeos en América, África y Asia. Cuando España fue invadida por las tropas napoleónicas y luego dividida por luchas internas entre constitucionalistas y absolutistas, ello fue la oportunidad para que los pueblos hispanoamericanos lograran su independencia. Incluso esta se vio amenazada de nuevo temporalmente al ser repuestos en el trono Carlos IV e inmediatamente su hijo Fernando VII. La contraofensiva colonialista española logró entonces por un tiempo revertir todas las independencias que se habían logrado en Sudamérica, excepto la del Río de la Plata. La nueva ofensiva independentista, desde el sur con San Martín y el norte con Bolívar, consiguió volver irreversible el proceso liberador. En agosto de 1941, Roosevelt consiguió arrancar a un golpeado Churchill la Carta del Atlántico, en la que se proponía una posguerra sin colonias. Los propios Estados Unidos otorgaron, en 1946, la libertad a su propia dependencia Filipinas, a la que habían sometido en 1898. Ello había ocurrido después de traicionar su anterior promesa de la independencia para aliarse contra España en guerra con Estados Unidos. Para subyugar a los filipinos, llevaron adelante un genocidio que causó la muerte de cientos de miles de ellos, con ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas, campos de concentración. La apuesta, en 1941, fue que en un mundo sin colonias, Europa perdería este monopolio de sus relaciones coloniales y los pujantes Estados Unidos podrían penetrar en las ex-colonias mediante relaciones ahora neocoloniales. La situación fue aprovechada por los movimientos liberadores de África, Asia y Oceanía para intentar imponer su propia agenda. De esta manera obtuvieron su independencia casi todos los países africanos y varios de Asia y Oceanía. O sea que el debilitamiento de los imperios europeos fue la condición inicial para la finalización de las relaciones coloniales. Sin embargo, ese debilitamiento había ocurrido también, en los casos africano y asiático, tras la Primera Guerra Mundial, sin que los pueblos del luego llamado Tercer Mundo alcanzaran la independencia. Aunque sí la lograron entonces, en cambio, en Europa, naciones antes sometidas por el Imperio Austrohúngaro. En los otros continentes, las colonias alemanas pasaron simplemente a manos de Gran Bretaña, Francia y Bélgica. La mayor fortaleza de las fuerzas independentistas autóctonas y la existencia de un bloque socialista anticolonial, Unión Soviética y China, tras la Segunda, permitieron en cambio la emancipación de gran parte de las colonias. Hoy presenciamos el declive de la hegemonía norteamericana en el mundo y el surgimiento de un mundo multipolar con otras potencias globales y regionales que compiten e incluso superan al hegemón anterior en muchos aspectos. Cuando el poder relativo de los Estados Unidos y de sus aliados más estrechos como Gran Bretaña en el planeta haya disminuido lo suficiente, será la hora en que Argentina pueda aspirar seriamente, y en un plazo mucho menor que en la situación presente, a integrar completamente su territorio. Una razón más para apostar al mundo multipolar sin hegemonías y para revertir la política mileísta de relaciones carnales con Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, es fundamental mantener firme y coherentemente el reclamo por los legítimos derechos argentinos sobre todas aquellas islas.
partir del artículo Ciencia y Tecnología. El lado B del plan nuclear de Milei, privatización y desguace, podemos entender que la principal preocupación expresada por los autores es que las políticas del gobierno de Milei, a pesar de sus anuncios sobre un plan nuclear, están en realidad orientadas hacia la privatización, el desguace y la entrega de recursos nacionales a intereses extranjeros, en lugar de fortalecer el desarrollo tecnológico y la soberanía argentina en este campo. A continuación, un resumen de los puntos clave del artículo. El supuesto plan nuclear de Milei y sus contradicciones. El artículo subraya las discrepancias entre los anuncios iniciales de Milei, que mencionó la construcción de Atucha 3 y el avance de reactores modulares, y la posterior conferencia de prensa donde se anunciaron solo dos fases: la construcción de un reactor modular pequeño, SMR, en Lima, y el impulso a la minería de uranio para la exportación. Los autores destacan que el gobierno no ha especificado qué reactor modular se construirá, a pesar de que Argentina ya tiene un proyecto avanzado y de diseño propio en el lugar, el CAREM. Este proyecto, con años de desarrollo y un alto porcentaje de avance, ha sido paralizado bajo la nueva gestión. La ironía, según el texto, es que se anuncia un reactor que no existe para darle la espalda a uno que sí. Privatización y desguace de la industria nuclear. El artículo describe una serie de acciones que, según los autores, debilitan el sector nuclear argentino. Venta de activos. Se denuncia la privatización de empresas clave como IMPSA y la inclusión de Nucleoeléctrica Argentina NASA en la lista de empresas privatizables, con la intención de vender el 49% de sus acciones. Negocios para capitalistas amigos. Se menciona la adquisición de la explotación de yacimientos de uranio en Río Negro por parte de Eduardo Eurnequian, mentor de Milei, lo que se presenta como una entrega de beneficios a empresarios cercanos al presidente. Recortes y precarización. El texto denuncia el congelamiento salarial de los trabajadores de la industria nuclear, los despidos en DIOXITK y la pérdida de personal especializado en la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, debido a los bajos sueldos y al recorte presupuestario del 40%. El rol de los nuevos funcionarios. El artículo cuestiona la designación de Damian Reidel al frente del Consejo Nuclear. Se destaca su pasado en el sector financiero, Goldman Sachs y JP Morgan, en lugar de una trayectoria en desarrollo científico-tecnológico, lo que sugiere que el plan está más orientado a las finanzas que a la ciencia. Además, se critica la presencia de Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, como una señal de tutelaje imperialista. Soberanía y dependencia. El texto concluye que el plan nuclear de Milei no busca fortalecer la soberanía energética y tecnológica de Argentina, sino poner los conocimientos y recursos del país al servicio del capital financiero y las grandes corporaciones. El objetivo sería, según los autores, explotar los recursos para la exportación y las necesidades de la inteligencia artificial, en lugar de desarrollar un plan que responda a las necesidades sociales de la población. El artículo cierra con una propuesta de un plan socialista que rompa con el FMI y la dependencia, y ponga la ciencia y la tecnología al servicio de las necesidades del pueblo. En resumen, el artículo presenta una visión crítica del plan del gobierno de Milei, argumentando que sus acciones no son coherentes con un verdadero desarrollo nuclear, y que en cambio buscan desmantelar el sector para beneficiar a capitales privados. Tercera marcha federal en defensa de la universidad y la salud pública. Hoy, miércoles 17 de septiembre, 17 horas, en Avenida Independencia y Rodríguez Peña, Mar del Plata. Marchamos en unidad con la comunidad marplatense, los sindicatos y la CTA. También en cada movilización, hoy miércoles a las 17 horas, mientras en el Congreso de la Nación se tratan los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría. La convocatoria busca que los legisladores rechacen ambos vetos. Otro tema, atención jubilados, hoy miércoles de militancia, 17 de septiembre, 16:30 horas, Independencia y Luro, en la ciudad de Mar del Plata, convoca multisectorial de jubilados y pensionados de General Pueyrredón. Después de nuestra actividad como jubilados, acompañaremos la marcha
Federal Universitaria que se va a desarrollar en Mar del Plata. Bullrich encabezó simulación y entrega de equipamiento antidisturbios a las fuerzas de seguridad. La inversión asciende a $4.200.000 y 8.800 millones de pesos, destinada a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Esto obviamente es para reprimir. La jornada incluyó la demostración de técnicas de intervención y control de disturbios, con la participación de los efectivos de la policía montada. Otro tema, este miércoles 17 de septiembre no habrá clases en Mar del Plata, Batán, partido de General Pueyrredón, en Miramar, General Alvarado y Mar Chiquita. Esta instancia educativa tiene como eje la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas y didácticas, trabajo en equipo y planificación de proyectos escolares. Muy bien, dejamos acá las noticias y vamos, Pablo, a tu columna. Descontrol en combustibles. Horacio Marín, en un encuentro, fue hace 5 días. El encuentro se llamó Expo Argentina Oil y Gas, que se hizo en la rural. Ahí planteó que ya estaría en condiciones, incluso más o menos le puso fecha, en febrero del 26, de exportar, ya no crudo, sino combustibles. El caso de lo que es la principal marca de YPF, que es Infinia, en lo que es gasoil y nafta. Dice que en los últimos 18 meses se trabajó en la refinería y en el empuje de eficiencia. YPF estaría sumando 45.000 barriles diarios de refinación, con lo que advirtió, palabras textuales, no se sorprendan si en unos meses estamos exportando Infinia diésel, nafta, porque superamos la demanda del mercado interno. Es decir, vamos a hacer nafta para hacer dulce. Ahora, ¿hay algún país que exporte nafta? Sí, lo hay. Es más, si sería lo que tendríamos que exportar, no solamente el crudo. Ajá. Pero a mí lo que me llamó la atención es que, a ver, cuando yo era chico, en la Argentina existían 10 refinerías, ahora son 9, porque no existe más San Lorenzo. No existe desde el 2018, en que se cierra durante la época de Macri, que la había privatizado Menem, después de una vuelta, dieron tanta vuelta que se cerró. Y entonces nos quedamos, vamos a lo que es, digamos, para refinar combustible y superar la demanda interna. Ya no me voy a quedar en lo que es la refinería de YPF. Vamos a todas las refinerías que tenemos en el país. La de Ensenada, que es la más grande y la más antigua, que procesa por día 201.000 barriles diarios.
Luego la de Luján de Cuyo, 128.000, 129.000, para ser redondo. A esta se le agrega algo que argumenta Marín, que aumenta la producción, que la otra vez, creo que lo dijimos por nota, desde IMSA se hizo un reactor que se llevó a YPF, que cruzó incluso rutas, hubo que cortar rutas y todo porque era una maquinaria impresionante, pero que no hace a la mayor producción. Que esto es lo que, no sé si se confunde, Marín, lo que hace es, hace a la calidad de este combustible premium, sobre el tema de plomo y otras cosas que le quita y que le permitiría con eso la exportación al mercado común europeo. Después tenemos la otra, la de Docsur, la de Shell, 110.075. La de Action Energy. Estoy hablando de toda la refinería, no de una o de dos. 110.075 barriles diarios. A esto también hay que, está también, bueno, esta está en Campana. Está la de YPF de Plaza Winkle, que nosotros la fuimos a visitar, 25.160 barriles por día. La de Bahía Blanca con 37.740 barriles diarios. La de Campo Durán, 31.050. Es decir, el país tiene la capacidad de refinar 635.000 barriles diarios. Antes refinaba más, porque tenía San Lorenzo, que no era de las más grandes, tenía también la capacidad de 25.000 barriles diarios, pero que hacía un aporte. Creo que esa refinería la van a utilizar, no sabemos para qué, vinculado a lo que son los biocombustibles, o por lo menos lo habían pedido para eso. Perdimos una refinería, ¿no?, en este proceso de privatización, de después no ordenar eso, porque después eso nunca se ordenó. Después vino Macri y lo desordenó más, y acá vinieron esto y dale que va. Cuando yo digo, yo era chico, éramos 20 millones de habitantes. Entonces, y tenemos la misma refinería. Yo la conozco desde la casa del abuelo. Yo me acuerdo, veía la antorcha de la refinería de Ensenada. Son las mismas de siempre. Entonces, ¿cómo con lo mismo de siempre, cuando teníamos 20 millones de habitantes, resulta que ahí vamos a hacer, con lo mismo que teníamos, vamos a hacer, no sé, vamos a saturar el mercado interno de un país que ahora son 50 millones de habitantes? Con una diferencia a cuando yo era chico, que en esa época teníamos sistema ferroviario, ahora no lo tenemos. No. Entonces, no tenemos sistema ferroviario, tenemos la misma refinería de siempre. Entonces, ¿cómo se genera el stock exportador? Y volvemos a algo que, a ver, no es la primera vez que lo digo. Disculpen lo que escuchan, que por ahí uno machaca en esto, pero la verdad que como soy de los pocos que lo hablan, el stock se genera no producto de una mayor producción, porque si vos tenés la cuarta reserva mundial
como se habla de vaca muerta, vos lo primero que hace es hacer refinería. A eso se dedica, por ejemplo, la India. Los chinos ni te cuento, los rusos ni hablar. Lo primero que te hacen los tipos son refinerías. Si tenés petróleo, ¿qué va a hacer? ¿Que lo va a vender crudo? No, lo vendés combustible, le das vos valor. Nosotros seguimos con las 9. Cuando yo era chico eran 10. Es decir, a cuando yo era chico refinamos 25.000 barriles diarios menos. Éramos 20 millones, ahora somos 50. Y sale, había leído un artículo en Misiones del secretario general que agrupa a los empleados de estaciones de servicio, sindicatos nuevos, porque esos sindicatos antes, esa actividad estaba bajo el convenio de ESMATA. Bueno, y se han generado algunos sindicatos por fuera de ESMATA. Por algo será. Donde hablaba de la preocupación en Misiones por la caída de las ventas de combustible. ¿Producto de qué? Del precio. Porque a pesar de que el precio internacional del crudo bajó y a pesar de que el dólar se sostiene, el combustible sigue aumentando. Acá no baja. Acá no baja. No solamente no baja, sino que aumenta. A ver, el dólar lo mantienen estable, hasta por ahí nomás, Sí. Digamos que para tener el país en recesión, la inflación y el precio del dólar aumenta descontroladamente, teniendo en cuenta que estamos en recesión. Sí. Usted me dirá, y en la época de Fernández había más inflación, es cierto. Aumentaba más el dólar, es cierto, pero no estábamos en recesión. No estábamos en recesión. Una recesión, Pablo, vos me dirás, provocada. Por supuesto. Bueno, más que recesión es depresión. La verdad es que no estamos en una etapa de recesión. Estamos en una etapa de depresión. La depresión que es no ya cuando la economía está parada, sino cuando se achica más todavía. Se está destruyendo capital. Bueno, entonces estábamos con Misiones que estaban preocupados porque en las estaciones de servicio cantan los grillos, se miran entre ellos, nadie compra combustible, Misiones está parada. Y no es el único lugar. Desde el 2024, recordemos que cuando se fue Fernández, y no es por defenderlo a Fernández, pero las cosas hay que decirlas. Ahora, por no defender a Fernández, no vamos a decir lo que era. Había una inflación descontrolada, había precio de dólar que aumentaba, pero también había 3 turnos de Toyota trabajando. Claro, había actividad. Había actividad. Ahora también cerró, creo que también en Campana, cerró la fábrica de motos. Sí. 300 tipos parados, sumando a las lácteas, al sector metalúrgico. El país está parado. No solamente está parado, sino se está destruyendo el poco capital que había. Por eso digo también, porque hay algunos que dicen, no vamos a emitir pesos. Sí, pero emití deuda. Peor todavía, porque los pesos dentro de todo los manejás vos. Ahora, cuando vos emití deuda en dólares y los dólares no los manejás vos. Entonces decíamos que desde el 2024 registra un descenso del 8,9, manteniendo la tendencia en baja en el año 2025.
Los datos de febrero mostraron febrero del 2025 en relación con febrero del 2024, que ya venía en baja, una caída en el consumo del 4%, y en julio se suma un 1,16% más. La venta de nafta y gasoil retrocedió, especialmente las versiones premium, mientras que factores como el aumento de los precios, menor afluencia de turistas, claro, viste, no andan turistas, no hay gasto de combustible, y disparidad en los precios. Vos antes tenías, es cierto, vos tenías una diferencia de precio entre Buenos Aires, que no es productora de petróleo, pero que tiene el precio más barato, no entendemos por qué. Teóricamente tendría que ser Neuquén, pero no, el más barato es en Buenos Aires. A las del interior, por ejemplo, las provincias del norte, y eso se explicaba porque tenían que ir los camiones mayor distancia a llevar el combustible, porque como no tenemos sistema ferroviario. Ahora, si yo te dijera cuál es el precio de combustible, no lo sé. Porque es un precio de combustible en Buenos Aires, es otro en el interior de la provincia de Buenos Aires. Precios. Liberaron los precios en todo lado. Es más, y tenemos distintos precios durante el día. YPF a la noche te vende un precio, a la media tarde otro. Por supuesto, todo a la alza. Eso de que si el precio internacional del petróleo bajaba y los combustibles en la Argentina iban a bajar, es todo mentira eso. Hasta ahora no ha pasado. Terminó 67, 68 dólares el barril. Antes de todos estos aumentos, el precio del barril estaba a 54, 52 dólares, perdón, 78 dólares. Entonces, no, perdón, 84 dólares estaba el barril. Ahora está a 68, 67, tendría que haber bajado, nunca bajó, siguieron aumentando y siguieron aumentando impuestos. Esto dice, y le bajamos impuestos, no sé a quién le bajaron el impuesto. Le bajaron el impuesto a los amigos de ellos, los que tienen propiedades en el extranjero, eso sí, pero a nosotros no. Los aumentos continuos, la menor demanda del turismo que andaba por el país, llevó a una caída del consumo interno del combustible. En febrero del 2025 la venta total de nafta y gasoil cayó un 4 interanual en febrero del 2025 a julio del 2025. El consumo de combustible continúa en una baja interanual del 1,16%, y hay provincias, y a esto también hablábamos de Misiones, que por ejemplo Formosa y Misiones, el caso de Formosa, el consumo de combustible cayó un 27,17%. Eso se debería, Pablo, a una baja en la actividad económica, comercial, industrial. A ver, si no hay actividad económica, no hay consumo de energía. Esto lo dijimos sobre el gas y el petróleo y se está dando con el combustible. En Misiones un 25,29% cayó el consumo. Algunos me dirán, y porque aumentó el precio y no vienen lo de los países, porque estamos hablando de Formosa y Misiones, que hacían cola para comprar combustible. Bueno, te traían divisas. No está mal que te compren combustible y te traigan divisas. Qué sé yo, por ahí es un pecado ahora vender combustible, ahora lo va a vender Marín.
Es decir, esto lo dijimos con respecto al gas, esto lo dijimos con el petróleo, y se ve claramente acá con el tema de las naftas, digamos, de productos ya refinados. Al no tener, y esto lo establece la ley base, que no tienen la obligación de abastecer el mercado interno, ¿qué es lo que hacen? Te aumentan el precio, te paran la economía, generan stock de exportación y lo venden. Porque a mí Marín no me puede decir que va a inundar el mercado interno con las mismas 9 refinerías de hace 50 años atrás. Es más, hace 50 años atrás eran 10 las refinerías, ahora son 9. De las 634.000 tendríamos que estar produciendo 655.000, porque también cerraron San Lorenzo en la época de Macri. Entonces, ¿de qué? A ver, acá puede haber distintas posiciones, una puede ser más de derecha, otra de izquierda, pero esto es matemática. La energía es matemática. No hay matemática de derecha, de izquierda, libertaria. No existe eso. La matemática, los números nunca te van a mentir. Y los números son claros. Si hay capacidad de exportación con las 9 refinerías que están desde cuando yo era chico, algunas están desde antes, pero digamos cuando yo era chico eran 10 refinerías, ahora son 9, no me pueden decir con 20 millones de habitantes, cuando en esa época ahora somos casi 50, no me pueden decir que con esas 9 refinerías van a abastecer el mercado interno y le va a sobrar para exportar. Lo que le sobra para exportar es lo que no consumen los argentinos porque el país está muerto. Claro. En lo financiero no hay préstamos. No se consume combustible. No se consume, cayó el consumo de gas, cayó el consumo de electricidad. Eso es el signo de un país que no se mueve. Está paralizado. Está paralizado, está parado. Claro. Ahora, estos hacen un negocio bárbaro con eso. Les recuerdo el informe de la semana pasada de la venta de crudo que fue el ejercicio 2024, a la Argentina, al Tesoro, ingresó el 0,5%. Esa fue toda la ganancia del país. Eso lo explicaste el programa el anterior. Miércoles pasado, sí. Que ahora, viste, se sigue sumando. Ahora yo no veo voces, no escucho voces hablando de esto. Sí escucho hablar de la coima de Karina, que está mal, es horrible, le afana a los discapacitados, sí, y encima le manda a la policía para que les peguen. Está mal el tema de cortarle el presupuesto a la universidad, a la emergencia pediátrica, pero la guita que falta es esta. Gastamos en el 2024 $204 millones para importar, para comprar gas del extranjero, y del gas gas y el petróleo que se vendió de la Argentina, a la Argentina le quedó $31 millones, de 204 que gastó, el 0,5%. O sea, Pablo, se llevan nuestros recursos gratis. No, encima ponemos plata porque la infraestructura la hacemos nosotros. Claro. La Néstor Kirchner, que se llama ahora Perito Moreno, la hizo el Estado, no la hizo la petrolera. Claro.
Lo gasó. La gran cantidad de refinerías, como por ejemplo de San Lorenzo, que está cerrada, esa la hizo YPF en su momento. La vendieron por 2 mangos, después no supieron qué hacer con ella, terminó abandonada. Y tenemos Vaca Muerta, que según dicen es la segunda o la cuarta, la segunda, la tercera reserva de petróleo, shell, de petróleo del mundo. Y no tener refinería. La misma refinería cuando yo era chico, cuando éramos 20 millones de habitantes. Entonces hay que salir de la tontería. Hay que salir de la idea fantasiosa. Vos acá, los números te lo dicen claramente. Si acá hay stock exportador, para que exista stock exportador, o tenés que hacer una cosa, o tenés que hacer más refinería, o que los argentinos no consuman. Y para que los argentinos no consuman, tenés que parar la economía, porque es la única forma. Vos cortás el turismo, la gente deja de andar en la ruta. Vos parás la producción. A ver, ¿por qué perdió en el interior el gobierno? ¿Que los del campo se hicieron todos peronistas? No, querido, que los están matando también. Cuando teníamos estas refinerías y teníamos que importar combustible en la Argentina, porque yo les comento, yo nací en un país, no en esto que han dejado ahora. En la Argentina tenía que importar combustibles. Y teníamos esta nueva refinería y éramos 20 millones de habitantes y teníamos un sistema ferroviario que funcionaba a la perfección. Y no nos alcanzaba la energía, teníamos que comprar de afuera. Ahora resulta que con la misma refinería, con una menos encima, con 30 millones más de habitantes, sin sistema ferroviario, es decir, todo se hace a auto y a camión, sobre la energía. No hay que sobre la energía, es el país que está parado, el que está en depresión, y esto no es casualidad, este es el negocio de esta gente. La inflación de agosto fue del 1,9% y acumula un 19,5% en lo que va del 2025. La medición interanual agosto 2024-agosto 2025 muestra que la suba de la inflación fue del 33,6%. Vamos a otro tema. Milei y Petovelo dejan a 800 familias en la calle. Teníamos carrera y trabajo y nos dejaron sin nada, dicen los trabajadores. Tras 6 meses de haberlos pasado a disponibilidad, el Ministerio de Capital Humano efectiviza el despido de 800 trabajadores de planta permanente. Décadas de experiencia, carreras universitarias y años de servicio social despreciados. Es el desmantelamiento de la extensión territorial de las políticas sociales. El pueblo argentino pierde una estrategia de desarrollo a nivel nacional. Duro revés para el gobierno de Milei. La justicia ordenó restablecer las pensiones por discapacidad suspendidas. Ordenan a ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad, restablecer las pensiones por discapacidad. El juez Guillermo Díaz Martínez prohibió, además, continuar con las auditorías basadas en la normativa cuestionada y disponer nuevas suspensiones
hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. Este tema es particularmente escandaloso. ¿A cuál te referís? Al tema de la suspensión de las pensiones. Sí. Primero, bueno, y salió con todo este tema del 3% y campañolo y todo eso, donde se pagaba para armar los Excel y dar de baja al azar. Sí. Es decir, no tenían que hacer una depuración, que, a ver, el gobierno, entre otras cosas, se tiene que controlar, nadie está en contra, están para eso. Sí, sí. Ahora, una cosa es controlar y otra cosa es decir, vamos a dar de baja 100.000. Claro. Y cualquiera. Y el que sea, entonces, gente sin piernas. Había un caso que era escandaloso, era un señor que le faltaban las 2 piernas y un brazo. Tuvo que ir a Landis, sí, estar toda la noche esperando, sí, para explicarles que ni las piernas ni los brazos le volvieron a crecer. Miles de casos así, la mayoría de los casos así. No hubo ningún control, hubo directamente tachar, e incluso correr el Excel con el domicilio para que las notificaciones fueran a un domicilio equivocado, para que la gente se encontrara que el día que tenía que ir a cobrar la plata no estaba porque ya le habían cortado. Claro, o porque le habían dado de baja. Gente que no puede caminar, hacerla trasladarse 500 kilómetros, cosas así. Gente que no puede caminar y que por supuesto también es pobre. Además. Entonces no tiene no tiene ni las piernas para caminar, ni tampoco los recursos para trasladarse. Todo esto para terminar haciendo un saldo que, tal, no lo digo yo, lo dice el abogado de Milei, se lo repartían entre funcionarios y la hermana del presidente. El Hospital Regional de Mar del Plata realizó una denuncia penal contra el mercado negro de la venta de turnos. La doctora Renata Montaño Oliva, directora asociada del IGA, dijo: quienes más lo necesitan deben ser los primeros en ser atendidos, no aquellos que puedan pagar un turno clandestino. También se avanzó con sumarios administrativos cuando existió connivencia interna. No, esto hay que decirlo, es un hospital público de provincia. Sí. A ver, se puede decir, también hay que, dos cosas quiero destacar. Una, que es el arreglo que llegó la provincia de Buenos Aires con los acreedores externos de la deuda que había dejado Vidal. Y también estas cosas. Yo la verdad que de esto me enteré ahora, cuando salió este tema del sumario, y creo que eso destaca una gestión. Primero, no es al azar como se hizo con las pensiones con discapacidad, sino como tiene que hacer, a través del sumario interno. Claro. Por supuesto, esto es bochornoso y se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, pero como se tiene que hacer con las medidas probatorias que debe haber, si ya se lanzó ya debe haber, y a través de sumarios administrativos, no esto de echar por echar. Claro. Y es lo que corresponde, Pablo, hacer un sumario administrativo. Y sí, para eso están las cosas como se deben hacer. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene
con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Vamos a escuchar a David Lebón y Ricardo Mollo, Mundo Agradable. Saludos para todos.